Entonces vamos a continuar trabajando en coordenadas polares. En este caso calculemos el área de tres diferentes figuras. Tenemos aquí que solo se desea calcular el área de este pétalo y nos da la ecuación en coordenadas polares. R es igual a 3 coseno de 3 teta. Esta ecuación, si se transforma a coordenadas cartesianas, tendríamos una ecuación de esta forma. X cuadrado menos y cuadrado todo al cuadrado es igual a 3x al cubo menos 9xy cuadrado. Entonces, como se puede ver, la complejidad de trabajarla en coordenadas cartesianas, pues no va a ser tan simple el realizar el cálculo de áreas si lo trabajamos en coordenadas cartesianas. Y tenemos también una segunda área en el plano polar, es la que está limitada por dos circunferencias. Una se encuentra con el centro en el origen y otra se encuentra con centro fuera del origen. Ambas tienen un radio de 3 unidades. Y por último, esta que es un cardioide, también nos da la ecuación en coordenadas polares, y vemos que la ecuación en coordenadas cartesianas tampoco es una ecuación que se ve simple de trabajar en ese sistema coordenado cartesiano. Entonces vamos a trabajarlas todas en coordenadas polares. Vamos a empezar entonces por esta primera figura. Y lo que hacemos es lo que se ha realizado en coordenadas cartesianas o en coordenadas polares. Es decir, representar los intervalos, en este caso de las coordenadas r-θ, que son las coordenadas polares, que definen a la región de la cual se desea calcular el área. Entonces tenemos la ecuación, voy a borrar la ecuación cartesiana para que no haya problema aquí, así, para trabajar entonces con la ecuación en coordenadas polares. Necesitamos saber cómo va a estar cambiando el valor de R para poder definir esta figura. Recuerden que el valor de R pues es una distancia radial. Siempre partimos del polo u origen y esa R va a barrer a toda la figura. Entonces R va a ser esto. R va a estar partiendo del origen y tocando a la curva en esta forma. Como ustedes se pueden dar cuenta, esta distancia radial, a diferencia de la que barría a una circunferencia y que se mantenía siempre constante entre 0 y el valor del radio, ahora estas distancias en algunas ocasiones son más pequeñas y en algunas ocasiones toman el mayor valor. Esto es porque esta R ya no se va a mantener entre dos valores constantes, sino que R va a partir del origen y el valor de esa magnitud de la distancia radial la está dando esta función. Entonces va a ir tomando diferentes valores R de acuerdo a la función que representa la figura. Uno de los pétalos de esta rosa de 3 pétalos, entre comillas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Depende del valor de θ, R queda en función de θ. Sí, de igual forma como cuando obteníamos el intervalo para X y que en un momento dado quedaba en función de Y, o de Y y quedaban sus límites en función de X. En este caso, R va a quedar como una función de θ. Y los valores de θ son los que van a ir determinando la longitud o la distancia R. Cuando tenemos un coseno de pi medios, que es cuando el coseno es igual a 0, entonces estaríamos viendo que la distancia radial pues va a ser 0. El valor mayor de coseno, el máximo valor que toma la función coseno, es cuando el ángulo es igual a 0 grados, a 2pi o a todos los múltiplos 2pi. En este caso, cuando este valor, el argumento de 3θ, tiene el valor de 0 grados, entonces coseno es 1 y R toma el valor de 3. Eso quiere decir que aquí probablemente en este caso tenemos un valor de 3, ¿sí? No probablemente, sino que es un valor de 3. Ahora lo que me interesa conocer es cuáles son los valores de θ
entre los cuales voy a encontrar esta región. Bueno, esos los voy a encontrar cuando R se hace 0. Entonces, si R es igual a 0, se obtienen estos valores. Va de 0, luego va creciendo, va creciendo, va creciendo, toma el máximo valor, la distancia radial, luego vuelve a decrecer, 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 hasta que vuelve a 0. Entonces, si R es igual a 0, el valor de teta, ¿cuál es? Sería entonces, sustituyo 0 en la función y entonces tenemos que el coseno de 3 teta es igual a 0. Este 3 en este caso ya lo simplificamos y esto va a llevarnos a que 3 teta es igual al ángulo cuyo coseno toma el valor de 0. ¿Cuándo el coseno toma el valor de 0? Pues cuando tenemos pi medios o pi medios de radianes o 90 grados. Entonces, pi medios va a llevar, es el ángulo cuyo coseno tiene un valor de 0. Por consiguiente, teta es igual, despejemos teta, quedaría pi sextos. Entonces, cuando teta toma el valor de pi sextos o teta toma el valor de menos pi sextos, en ambos casos, este R va a ser 0 y consideraremos que este ángulo teta va aquí de teta igual a pi sextos a teta igual a menos pi sextos. Menos pi sextos. Desde aquí voy a poner la función. Entonces ya conozco los valores de teta, van de menos pi sextos a pi sextos. En este caso es una figura en la cual puedo encontrar simetría. Podría solamente trabajar con la mitad de ella y luego multiplicarla por 2 o trabajar de plano de menos pi sextos a pi sextos, como se quiera. No veo mucha ventaja de utilizar la simetría en este caso, pero bueno, podemos obtener o trabajar con la simetría de la figura. Vamos a trabajar con estos límites en nuestros intervalos. Entonces, danos cuenta que en esta ocasión R no quedó entre términos constantes y vamos entonces a representar esto en lo que sería el cálculo de área usando las integrales, la definición de dos integrales. Vamos entonces a decir, área va a ser igual a área de la región ahora en coordenadas polares. Entonces tenemos una primera integral que será la integral externa y debe de ser la que queda en términos constantes. En este caso, la única que queda entre términos constantes es teta, entonces queda de menos pi sextos a pi sextos. La integral interna entonces quedaría entre 0 y el valor de esta función, que es 3, una función que depende o está en términos de teta. Luego aquí vamos a utilizar el jacobiano, que no se nos olvide el jacobiano, y las respectivas diferenciales. En este caso quedará primero la diferencial de R porque la integral interna está limitando a R y la externa está limitando a la variable, o tiene los límites de la variable teta. Entonces ya que tenemos representada las integrales y la manera de cómo calcular esa área, pues vamos a proceder a calcular el área de la primera figura. Esto sería entonces área de la región en términos de R teta, sería entonces, dejamos la integral externa, pi sextos. Aquí no podemos utilizar el teorema de Frovini porque las dos integrales no están en términos constantes ambas, solamente una. No tienen límites constantes ambas. Entonces vamos a integrar R, quedaría R cuadrada entre 2, la integral de R con respecto a R, y esta se evalúa entre 0 y 3 coseno de 3 teta y queda pendiente integrar con respecto a teta.
esto entonces quedaría como la integral de menos pi sextos a pi sextos de quién. Vamos a evaluar a r en 3 coseno de 3 teta, entonces al cuadrado, esto quedaría 9, 3 al cuadrado, coseno cuadrado de 3 teta, así quedaría entre 2, evaluada en el límite superior. Evaluado en el límite inferior pues queda 0, entonces aquí menos 0, y todo esto va a ser integrado posteriormente con respecto a teta. Este valor 9 medios puede salir fuera de la integral, entonces quedaría aquí 9 medios de la integral de menos pi sextos a pi sextos de quién, del coseno cuadrado de 3 teta, y esto con respecto a diferencial de teta. Ya sacamos estos valores y queda así. Utilicemos entonces la identidad del coseno en cuadrado de teta, que es igual a 1 más el coseno del ángulo doble entre 2. Pero en este caso el argumento es el que vamos a considerar de la siguiente forma. Tenemos 9 medios de la constante, y en este caso la integral quedaría de menos pi sextos a pi sextos de quién, de 1 más el coseno del ángulo doble de este argumento, entonces sería el coseno de 6 teta, que sería el doble de 3 teta, entre 2. Y esto se integrará con respecto a teta. Entonces ya tenemos que esto quedaría así. Vamos a proseguir aquí, sería área de esa región en términos de r teta, sería entonces 9 medios que multiplica a quién. Esto quedaría de menos pi sextos a pi sextos de 1 medio. Entonces este 2 también lo saco fuera de la integral, aquí queda 4, y en este caso entonces quedaría nada más la integral con respecto a teta. Y luego ese 9 cuartos también altera el segundo miembro de la suma, 9 cuartos por la integral de menos pi sextos a pi sextos de quién, del coseno de 6 teta con respecto a teta. Aquí tenemos que hacer un cambio de variable. Este sería 6 teta diferencial de u, entonces quedaría como 6 diferencial de teta. Esto entonces nos lleva a que esa área vamos a obtenerla como 9 cuartos de quién, integremos con respecto a teta y quedaría entonces solo teta, y esto se evalúa entre menos pi sextos y pi sextos. Y en este caso tendríamos más 9 cuartos, la integral de coseno, en este caso es seno. Bueno, es que antes de, vamos a ver que tenemos pi sextos, aquí sería coseno de u, y aquí tendríamos que tener diferencial de u sobre 6. Ahora sí, esto nos queda entonces 9 cuartos, que al evaluar teta en el límite superior quedaría pi sextos, luego menos, evaluemos en el límite inferior, que sería menos pi sextos, así. Y aquí en este caso tendríamos 9 cuartos, ahora sí, la integral de coseno es seno de u. Este 6 vamos a sacarlo fuera de la integral, 6 por 4, 24, en fin, aquí tenemos que podemos sacar tercera en el numerador y denominador, y vamos a ver entonces este seno de u, y ya podemos colocar el valor de u, que es 6 teta, y aquí tenemos entonces que evaluar entre menos pi sextos y pi sextos. Ahora aquí quedaría área de esa región r teta, va a ser 9 cuartos, porque 9 cuartos por pi sextos, menos por menos da más, sumando pi sextos más pi sextos. Pi sextos más pi sextos, 2 veces pi sextos, o lo que sería lo mismo, 2 sextos es igual a 1 tercio, entonces aquí quedaría pi tercios. Y en este caso, al evaluar seno de 6 teta en pi
sextos, el 6 se simplifica y queda solamente seno de pi, y seno de pi es 0. Y también al evaluarlo en el límite inferior quedaría seno de menos pi, que también el seno de menos pi es 0. Entonces todo esto es 0. Entonces queda solamente así. Y ya nada más podemos simplificar, tercera 1, tercera 3, y esto entonces queda como el área de la región R teta igual a 3 pi cuartos. 3 pi cuartos es el área de ese pétalo, unidades al cuadrado. Entonces es el área de un pétalo. Y si deseamos el área completa, entonces el área de la figura completa de la figura, bueno, este es el área que piden, pero el área de la figura completa pues sería multiplicarlo por 3. De la figura completa sería entonces área total, esto por 3, 9 cuartos pi, unidades al cuadrado. Eso sería entonces para la primera figura. Vamos ahora a obtener el área de esta segunda figura. Entonces borremos todo este procedimiento y procedemos ahora a encontrar los intervalos que definen esta región que quedó entre dos circunferencias. Entonces vamos a borrar todo. Y en este caso no nos están definiendo o nos están dando las ecuaciones de las circunferencias, ni en coordenadas cartesianas ni en coordenadas polares, pero obtener la ecuación cartesiana de una circunferencia pues es muy sencillo. Entonces vamos a partir de las ecuaciones cartesianas de ambas circunferencias y luego las transformamos a sus ecuaciones en coordenadas polares. Entonces para la figura 2. Vamos ahora a trabajar con la figura 2. En la figura 2 lo que tenemos es lo siguiente. Una de las circunferencias muy sencilla es la circunferencia que tiene su centro en el origen y el radio es igual a 3. Entonces circunferencia con centro en el origen y de radio 3. Esta sería la primera circunferencia, la que dibujaron en azul. Ahora vamos a obtener la ecuación de la circunferencia que se dibujó en rojo. Esa circunferencia ahora tiene su centro aquí, en 3,0, y de radio también tiene un radio 3. ¿Sí? Podemos visualizar aquí 3 y acá también llega hasta 6, entonces el centro es 3 y pasa por el origen y por el punto 6,0. Entonces vamos a decir una circunferencia cuya coordenada en x es 3 elevada al cuadrado más la coordenada en y, esto es x, esto es y, la coordenada en y es 0. Y esta tiene un radio también de 3, entonces radio al cuadrado 9. Ya tenemos las ecuaciones de ambas circunferencias. En este caso voy a desarrollar la segunda circunferencia nada más para poder facilitar el transformarla a coordenadas polares. Desarrollamos este binomio al cuadrado, sería el cuadrado del primer elemento, el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo elemento y luego sumamos la y cuadrada y esto debe ser igual a 9. Estos dos términos al encontrarse en ambos lados de la igualdad los podemos simplificar y esto nos queda nada más como x cuadrada. Voy a sumar primero x cuadrada más y cuadrada y menos 6x, esto puede ser así. Y ya nos queda de una manera muy directa para la transformación a coordenadas polares. Entonces, transformando las ecuaciones, transformando las funciones escalares de coordenadas cartesianas, vamos a pasar a unas coordenadas en polares, en coordenadas polares. Entonces, pues requerimos de las ecuaciones de transformación que ustedes ya conocen.
Las ecuaciones de transformación directa de coordenadas en coordenadas polares serían aquellas que me llevan a obtener a x y a y en términos de las coordenadas polares, y las ecuaciones de transformación inversa son las que me llevan a obtener las coordenadas polares utilizando o en función de las coordenadas cartesianas. Entonces, con estas ecuaciones de transformación vamos a poder obtener para la primera circunferencia, aquella que tiene su centro en el origen y de radio 3. Al transformarla, pues nos vamos a quedar solamente con r cuadrado igual a 9, o lo que es lo mismo, r igual a 3. Esta es la ecuación de una circunferencia con centro en el origen y radio 3. Para la segunda circunferencia, esta que quedó como x cuadrada más y cuadrada igual a 6x, pues directamente utilizamos las ecuaciones de transformación y nos llegaría que x cuadrada más y cuadrada es r cuadrada. R cuadrada es igual entonces a 6 veces x. 6 veces x en función, en términos de las coordenadas polares, quedaría 6r coseno de teta, que es el valor de la x. Entonces, ya que está todo en coordenadas polares, podemos simplificar en una r que quede de manera 6 coseno de teta. Estas son las dos funciones que andamos buscando para la circunferencia. Esta sería la que representa la circunferencia en azul. Esta es la que representa la circunferencia en rojo en el dibujo. Entonces, vamos a encontrar los intervalos r teta. También requerimos esta intersección. Esta intersección la necesitamos, ¿por qué? Porque necesitamos saber el valor de teta en esos puntos para poder definir de dónde a dónde va a ir el valor de teta, el ángulo polar. Entonces vamos a decir intersección entre ambas circunferencias, intersección entre ambas circunferencias, intersección entre ambas circunferencias, entre las circunferencias. Bueno, ya que las tenemos en sus ecuaciones en coordenadas polares, trabajar la intersección entre estas dos curvas, pues es lo mismo, igualaríamos las ecuaciones en coordenadas polares para poder encontrar los valores que satisfacen ambas ecuaciones. Entonces, vamos a decir, igualando sus ecuaciones, igualar las ecuaciones, y tendríamos entonces una es r igual a 3, otra es r igual a 6 coseno, entonces quedaría que 3 es igual a 6 coseno de teta. Por consiguiente, el coseno de teta sería igual a 1/2, y ángulo cuyo coseno es igual a 1/2, pues es igual al ángulo 60 grados, o lo que es lo mismo en radianes, pi tercios de radianes. Entonces ese sería el valor de teta, pero en realidad tenemos dos valores. El valor de teta sería 1, es de 60 grados, y el otro que nos lleva al mismo valor de 1/2 sería el de menos 60 grados. O teta igual a menos pi tercios de radianes. Porque si nosotros vemos en el sistema de referencia, cuando se tienen 60 grados positivos, en este caso hasta acá, el triangulito que asociamos a esos valores sería aquel que tiene una hipotenusa 2, una cateto adyacente de 1 y un cateto opuesto de raíz de 3. ¿Sí? Que son los valores que satisfacen el teorema de Pitágoras. Entonces, para 60 grados el coseno es cateto adyacente 1 entre la hipotenusa 2, 1/2. Pero si nosotros representamos un ángulo de menos 60 grados, estaríamos en el cuarto cuadrante de este sistema de referencia. Y aquí en el cuarto cuadrante el valor del cateto adyacente sigue estando sobre el valor positivo de las x, sigue estando sobre x positiva. Aquí tendríamos el mismo
la hipotenusa con un valor de 2, y el único cateto que sería negativo en el cuarto cuadrante sería el cateto opuesto. Pero como en este caso estamos trabajando con la función coseno, coseno de menos 60 grados también sería la relación de cateto adyacente 1 entre la hipotenusa. Entonces coseno de menos 60 grados vuelve a ser un medio. Entonces por eso estos son los dos valores que satisfacen tanto el de 60 grados como el de menos 60 grados, nos llevan a un valor de un medio. Entonces, bueno, ya que tenemos estos valores, estos son los que vemos aquí en el punto. ¿Cuál sería el valor de R cuando tenemos un ángulo de 60 grados? Pues el valor de R sería 3, que sería en realidad pues el radio de la primer circunferencia, de la circunferencia que tiene su centro aquí en el origen. Entonces aquí tendríamos un punto P subíndice 2 y aquí un punto P subíndice 1, que en coordenadas polares tendría una distancia radial de 3 y un ángulo de pi tercios. Aquí en este caso tendría lo mismo, una distancia radial de 3 y un ángulo de menos pi tercios. Estos serían los dos puntos de intersección entre ambas circunferencias. Ahora vamos ahora sí, ya que tenemos todos estos datos, los puntos de intersección y los valores de las ecuaciones en coordenadas polares para estas circunferencias, pues ahora sí, los intervalos intervalos de las variables R y θ que van a definir a esa región. Vamos a ver entre qué valores vamos a encontrar a la distancia radial R y entre qué valores vamos a encontrar al ángulo polar θ. Vamos a ver, R entonces va a quedar entre qué valores. Vamos a ver, si R siempre es una distancia radial que parte del origen y la limita en una curva. En este caso, aunque parta del origen, lo que yo necesito es en realidad el valor de R desde estos puntos hasta la segunda circunferencia. Entonces, esa distancia radial, aquí la vería yo así, aquí la vería así, 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 ¿sí? Esta sería la parte de ese radio que en realidad me interesa o que está definiendo a la región que se desea conocer el área. Entonces siempre iría de un valor R igual a 3, que es el radio de la primera circunferencia, R igual a 3, 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 ¿sí? De R igual a 3 a R igual a la ecuación de la segunda circunferencia. Si nos percatamos de lo siguiente, esta distancia radial va a tener diferentes valores o longitudes. La mayor longitud la va a alcanzar aquí en esta parte y luego va a ir disminuyendo de nuevo de una manera similar a como vimos aquí, que la distancia radial también tomaba diferentes valores. No se mantiene constante, por consiguiente no vamos a tener dos límites constantes para R, solamente uno, el primero, el que nos dice que siempre en el límite inferior parte de 3, parte de 3, de 3, de 3, de 3, que es el radio de esta primera circunferencia, y luego aquí va a ir cambiando de acuerdo a la ecuación de la segunda circunferencia. ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia en rojo? Es esta. Entonces, esta sería la ecuación que está limitando a la distancia radial R en su parte o en el límite superior. De manera que este valor tomará el máximo o tendrá su máximo valor cuando el coseno sea igual a 0 grados, que es cuando el ángulo sea igual a 0 grados, que es cuando el coseno toma el máximo valor. Coseno de 0 grados es 1, entonces R tendrá el valor máximo de 6, entonces irá de 3 a 6, que sería este.
de 3 a 6 cuando teta es igual a 0 grados. ¿Cuándo va a tomar el mínimo valor? Bueno, es el valor que obtuvimos aquí, cuando el coseno tenga un valor de, cuando teta tome un valor de 60 grados, el coseno será igual a 1/2, y en este caso este tendrá el valor de 3, entonces se encontrará R entre 3 y 3, es decir, pues no, se encontrará entre 3 y 3, pues entonces no tendrá longitud alguna, ¿sí? Esa distancia radial será 0 en estos dos puntos. Ajá, en 60 grados, cuando el ángulo sea igual a 60 grados y cuando el ángulo sea igual a menos 60 grados. El punto tiene una distancia radial de 3, pero la distancia radial que a mí me interesa es la que va de esta circunferencia a la otra, y aquí en este punto pues no veo yo una distancia radial diferente de 0, entonces conforme va entre menos 60 hasta 0 grados va a irse incrementando esa longitud hasta llegar a su máximo en 0 grados, y luego de nuevo va a ir decreciendo hasta llegar de nuevo a teta igual a 60 grados, y tendrá entonces otra vez aquí un valor de 3. Bueno, ahora teta ya sabemos que va a ir de menos pi tercios o menos 60 grados a pi tercios de radianes o bien a 60 grados. Entonces estos serían los límites de teta en ese caso para esa área. Ya que se tiene definido los intervalos de R y de teta, pues se procede a representar estos en una integral doble que va a calcular el área que se pide. Entonces el área que se pide en la región R teta va a ser igual a aquella que nos lleva. La integral externa es siempre la que queda entre valores constantes, entonces en este caso es esta, de menos pi tercios a pi tercios, y la define a teta. Luego la integral interna va a quedar entonces desde 3, un valor constante, hasta la función 6 coseno de teta, ¿sí? Y aquí necesito al jacobiano, nunca olvidar al jacobiano y las respectivas diferenciales. Primero la diferencial de R para la integral interna y para la integral externa la diferencial de teta. No podemos aplicar el teorema de Frovini, no tenemos los cuatro límites de las integrales constantes, en este caso quedó aquí una función, entonces pues vamos a proceder a integrar primero aquella que quedó al interior, entonces quedaría así, R de R teta, quedamos dejando pendiente la integral externa. Integramos R con respecto a R, quedaría R cuadrada sobre 2, evaluando esta integral en los límites de 3 a 6 coseno de teta, y queda pendiente integrar con respecto a teta. Entonces esa sería la manera de calcular el área de esta integral. Pues vamos a proceder entonces, voy a borrar esta parte de aquí en adelante, y vamos entonces a calcular el área. Entonces quedaría área de esa región en términos de las coordenadas polares sería, evaluando R en 6 coseno, quedaría entonces 36 coseno cuadrado. 36 coseno cuadrado de teta entre 2. Esto evaluado en el límite superior. 6 coseno de teta, 36 coseno cuadrado sobre 2. Ahora evaluemos en el límite inferior. Pues esto menos evaluar en el límite inferior quedaría 9 medios. R es 3, entonces al cuadrado sería 9 medios. Esto se va a integrar con respecto a teta. Aquí
aquí vamos a requerir de nuevo representar coseno cuadrado de teta como la integral, o mejor dicho, como 1 más el coseno del ángulo doble de teta entre 2. Vamos a ver, en este caso podemos sacar fuera de la integral un factor común, que en este caso sería 9/2, es el factor común en ambos casos. Entonces 9/2 queda fuera y ya nada más quedamos aquí de esta manera. Sí, esto sería 9 por 4, 36, 4 coseno de 2 teta. Esto por esto nos da 36/2, luego menos 1. Entonces aquí quedaría menos 1 y esto se integra con respecto a teta. Vamos entonces a proceder, esto sería así, 9/2, integremos entonces, es más, esto lo sacamos de esta manera. 9 por 4, 36, que en este caso sería 18, de menos pi tercios a pi tercios, queda nada más el coseno cuadrado, y el coseno cuadrado lo puedo ya representar como 1 más el coseno del ángulo doble sobre 2. Luego aquí este término no altera al siguiente, entonces voy a representar de esta manera a la siguiente, sería entonces menos 9/2 de la integral de menos pi tercios a pi tercios diferencial de teta. Y aquí vamos a poner la diferencial de teta de esta integral. Así. Ajá. Entonces en realidad lo que hicimos fue sacar este término y separar las integrales de esta diferencia. Y aquí 9/2 que integra a 1 con respecto a teta. Y vamos entonces a proceder a resolverla de esta manera. Este 2, en este caso, lo podemos también sacar fuera y quedaría así. Área de la región en coordenadas polares quedaría 36 sobre 4 es 9. Y en este caso la integral de menos pi tercios a pi tercios de 1, porque este 2 ya salió fuera de la integral, entonces nada más de 1. Y luego ese 9 también afecta a la segunda parte en esta suma, o al segundo miembro de la suma. En este caso quedaría 9 también por el coseno del ángulo doble desde menos pi tercios a pi tercios. Y aquí tendríamos que realizar un cambio de variable, y en este caso diferencial de teta, y nada más nos falta aquí menos 9/2 de la integral de menos pi tercios a pi tercios diferencial de teta. Pues ya podemos proceder a resolver esta integral por completo, y quedaría así. Quedaría entonces también ya las conocemos, ya las sabemos, entonces quedaría así. Vamos a tener que el área de esa región en coordenadas polares es igual a, bueno, en realidad estamos obteniendo la región en coordenadas cartesianas, no sé por qué, usando las coordenadas polares. En todo caso, siempre hemos estado obteniendo la región, el área en coordenadas cartesianas, utilizando, pero aquí dentro, las coordenadas polares. ¿Sí? Coordenadas cartesianas, nada más que como estoy usando las polares, por eso es que yo creo que fui igual. Aquí teníamos siempre las coordenadas, siempre estoy calculando la región en coordenadas cartesianas utilizando el cálculo de área en coordenadas polares y el valor del jacobiano. Bueno, entonces aquí procedemos. Tenemos 9 por la integral que queda teta evaluada entre menos pi tercios y pi tercios. Luego más 9 que multiplica a la integral de coseno de u, y que la integral de coseno de u es seno
seno de u, pero en este caso seno de u es 2 veces teta, y que no se nos olvide que va a estar entre 2 porque la diferencial de teta quedó como diferencial de u sobre 2. Entonces ya tenemos esta integral, también se va a evaluar entre menos pi tercios y pi tercios. Y por último la menos 9 medios de teta evaluada entre menos pi tercios y pi tercios. Ahí está. Entonces ya nada más es cosa de evaluar cada una de estas integrales. Entonces aquí quedaría 9 evaluada en pi tercios, luego restamos evaluarla en menos pi tercios. Luego más 9 medios de la función seno de, en este caso, 2 tercios de pi. Ajá, este 2 ya lo sacamos fuera. Quedaría seno de 2 tercios de pi menos el seno de menos 2 tercios de pi. Esa sería entonces evaluarlo en ambas. Ahora vamos con menos 9 medios de pi tercios menos pi tercios, entonces aquí quedaría más pi tercios. Ya de una vez lo colocamos así. Aquí es signo menos. Y entonces esto nos queda, va a ser igual. Pi tercios más pi tercios serían 2 veces pi tercios, entonces 9 por 2 pi tercios. Aquí podemos simplificar, tercera. Luego aquí más 9 medios de seno de 2 tercios de pi, es decir, de 120 grados. Estaríamos trabajando entonces en el segundo cuadrante. Aquí sería un ángulo de 120 grados, o lo que es lo mismo, 2 pi tercios. Para este ángulo aquí tendríamos 60 grados, aquí sería raíz de 3, aquí sería menos 1 y aquí sería una hipotenusa de 2. El seno de 120 grados va a ser igual a cateto opuesto, raíz de 3 entre la hipotenusa 2. Entonces aquí quedaría raíz de 3 entre 2. Ese sería el seno de 120 grados o 2 pi tercios. Luego menos el seno de menos 120 grados, entonces ahora estaríamos trabajando un ángulo de menos 120 grados, o lo que es lo mismo, menos 2 pi tercios. El seno de este ángulo entonces nos encontraríamos ahora en el tercer cuadrante, y en el tercer cuadrante el valor del cateto opuesto pues sería negativo, y entonces el seno sería entonces menos, aquí sería menos raíz de 3 entre 2. Y aquí por último quedaría menos 9 medios de 2 veces pi tercios. Y entonces ya podemos ir simplificando. Esto sería la región RXY, que queda tercera de 9, 3, tercera de 3, 1. Entonces aquí queda 6 pi en esta. Ahora aquí quedaría raíz de 3 medios más raíz de 3 medios. Entonces serían 2 medios de raíz de 3, que sería solo raíz de 3. Entonces quedarían 9 medios por la raíz de 3. Y en este caso podemos simplificar este 2 con este 2, y aquí este 3 con este 9, y nos queda nada más menos 3 pi. Estas son términos semejantes, entonces queda nada más 3 pi más 9 medios de raíz de 3. Y ese es entonces el área, aquí unidades al cuadrado, de esa región limitada entre las dos circunferencias. Esta es
el área que queda limitada entre ambas circunferencias. Vamos a ver en este caso. Sí. Ahora obtengamos el área de este cardioide, ¿sí? Cuya ecuación en coordenadas polares es r igual a 1 más coseno de teta. Entonces, pues voy a borrar de nuevo todo para iniciar de cero y obtener esa tercer área. Vamos a ver entonces, borremos todo. Sí, en la primera figura también erróneamente estuve considerando que estaba calculando el área de la región en coordenadas polares. Y no, siempre se está calculando el área de la región en coordenadas cartesianas utilizando el área en coordenadas polares. Entonces aquí vamos ahora a obtener esta área. Iniciamos como siempre desde los intervalos. En este caso, si nos dan la ecuación de la función de este cardioide que limita a la región o al área, entonces los intervalos ya los podemos considerar. Y como este cubre todo el plano, entonces ya conozco el valor de teta, no hay intersecciones que calcular, pues entonces ya vamos a irnos más rápido en el cálculo de esto. Consideremos entonces cuáles son los intervalos entre los cuales encontramos a esa distancia radial o radio angular, y vamos también a obtener el valor de teta. Teta decimos que para cubrir toda la figura tendría que ser de 0 a 2pi. Aquí también podríamos utilizar simetría en la figura y solamente trabajar de 0 a pi y luego multiplicarlo todo por 2. Aquí vamos a ver a R. R, entonces tendríamos que la distancia radial siempre parte del polo u origen y entonces empieza a cubrir de esta manera o a barrer de esta manera la figura. Entonces en este caso siempre va de 0 hacia donde la limita este cardioide. Podemos ver que el valor máximo de esta distancia radial la vamos a tener cuando el ángulo sea igual a 0 grados, que es aquí. ¿Sí? Cuando el ángulo es igual a 0 grados, tenemos coseno de 0 grados es 1, y entonces este valor de R va a ser 2. El valor menor lo vamos a tener aquí cuando teta sea igual a pi. Acá. ¿Y qué valor va a tener entonces R? Bueno, cuando el coseno se obtiene coseno de pi, el coseno de pi es menos 1. 1 menos 1 es 0, entonces el valor de R aquí en pi sería de 0. Y por ejemplo aquí en pi medios, coseno de pi medios es 0, entonces el valor de R aquí va a ser de 1. Y en el valor en 3 pi medios también es 0, entonces el valor de R es 1. Pero fíjense, el valor de R siempre es positivo, o sea, estoy considerando esta distancia radial positiva. Simplemente está dirigiéndose al ángulo que se representa teta igual a 3 pi medios. O sea, el ángulo es el que le da la dirección a ese valor de la distancia radial. Teta aquí sería igual a 3 pi medios. Y cuando teta es igual a 3 pi medios, el coseno es 0, pero la distancia radial es 1. ¿Sí? Tenemos aquí distancia radial siempre positiva, siempre son mayores o iguales a 0, entonces este es un valor de 1. 1 en un valor teta de 3 pi medios. Aquí 1 en un valor teta de pi medios. Entonces sí, aquí vamos obteniendo esos valores. Ahora bien, ya que consideramos entonces los valores de R, vemos entonces que R siempre parte del polo u origen, puede tomar el valor de 0 cuando teta es igual a pi, ¿sí? Y el
valor máximo va a ser el valor de 2, pero no puedo poner los valores fijos porque esa R va a estar cambiando su longitud de acuerdo a la función que representa el cardioide. Entonces, de acuerdo al valor teta que se sustituya en esta función, R tomará diferentes valores. Y sí llegará a tener su máximo valor cuando teta sea igual a 0, que será de 2. Pero irá siempre entre 0 y 2 para diferentes valores de teta. Ya que tenemos entonces los intervalos que definen a la distancia radial y al ángulo polar, esto ya se puede representar para el cálculo de área de la región RXY como una integral doble que vamos a poner los límites, la integral con límites constantes fuera en la integral externa y la integral interna entonces quedará entre 0 y 1 más coseno de teta. Como no tienen las dos integrales valores constantes, solo una, entonces no puedo aplicar el teorema de Frovini. Aquí vamos a colocar el jacobiano, que no se nos olvide siempre que estamos trabajando en otro sistema que no es el cartesiano, necesitamos incluir aquí en el integrando el jacobiano y ahora sí las diferenciales, diferencial de R primero y diferencial de teta, como la integral externa o la asociada a la integral externa. Ya que tenemos entonces esto, pues procedemos a integrar R de XY, esto sería de 0 a 2pi, y la integral entonces quedaría R cuadrada entre 2 evaluada entre 0 y 1 más coseno de teta. Esto ya quedó integrado. Con respecto a R ya tenemos esto, nada más nos queda pendiente la integral externa. Entonces evaluemos el área de la región RXY, va a ser igual entre 0 y 2pi. Aquí vamos a tener 1 más coseno de teta elevado al cuadrado al evaluar esto entre 2, menos al evaluar en 0, 0, entonces eso queda 0 y ya nos podemos representar así, diferencial de teta. Entonces necesitamos desarrollar este binomio al cuadrado. Vamos a ver si todavía aquí podemos ocupar un poquito de espacio. Tendríamos entonces que el área de la región RXY se calcula utilizando el cálculo de del área en una región coordenada polar. Entonces tendríamos aquí de 0 a 2pi, desarrollemos, es más, saquemos un medio fuera de la integral y desarrollemos este binomio cuadrado del primer elemento más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo elemento y nos queda entonces la integral de esto. Desarrollemos entonces como una suma de integrales y entonces tendríamos lo siguiente. Voy a borrar toda esta parte. Entonces tenemos lo siguiente, esa área de la región RXY va a ser igual a un medio, que es el valor que sacamos fuera de la integral, y en este caso quedaría de 0 a 2pi la integral de 1 con respecto a teta. Luego sería más un medio, y si sacamos este 2 fuera de la integral, entonces sería un medio por 2, pues es 1, la integral de 0 a 2pi de coseno de teta diferencial de teta. Este 2 se simplifica con este y ya nada más nos queda integral de coseno de teta entre 0 y 2pi. Luego aquí para el tercer elemento de esta suma tendríamos un medio de la integral entre 0 y 2pi del coseno cuadrado de teta, diferencial de teta. Aquí tendríamos que utilizar de nuevo lo que hemos estado haciendo en las anteriores, sería entonces aquí un medio, aquí ya podemos efectuar la integral, quedaría entre 0 y 2pi, aquí en este caso también la integral de coseno sería seno, entonces tendríamos seno de teta
evaluado entre 0 y 2pi. Y en este caso tendríamos aún que hacer lo siguiente, tener la integral de 0 a 2pi de 1 más el coseno del ángulo doble entre 2, y todo esto lo vamos a integrar con respecto a θ. Este 2 lo podemos sacar fuera de la integral. Aquí vamos entonces resolviendo. Esto quedaría 1/2 por 2pi. ¿Sí? Al evaluar en 2pi menos 0, pues queda 2pi. Ahora aquí evaluar seno de θ en 2pi, pues nos da 0, y luego a esto le resto evaluar seno en 0 es 0, entonces todo esto es 0. Entonces nada más nos quedamos con 1/4 porque estoy sacando esta constante también fuera de la integral, de la integral de 0 a 2pi diferencial de θ más 1/4 de la integral de 0 a 2pi del coseno de 2θ. Aquí tendremos que hacer un cambio de variable de nuevo. Diferencial de u es igual a 2 diferencial de θ, diferencial de θ. Y entonces tenemos aquí que el área de esa región que representa el cardioide sería igual a pi. Aquí simplificamos y en este caso aquí quedaría más 1/4 que multiplica 2pi y evaluado entre 0 y 2pi, pues sería 2pi menos 0 y queda de esta manera. Y luego aquí quedaría 1/8 porque ya estoy considerando que la diferencial de θ es diferencial de u sobre 2. Entonces ese sobre 2 lo podemos sacar y entonces aquí nada más nos quedaría la integral de coseno de u, y en este caso la integral de coseno es seno de u, que en este caso es 2θ. Ya sacamos el valor 2 que quedaba aquí y en este caso lo evaluamos entre 2pi. Esto entonces seno de 2 por 2pi es seno de 4pi. Esto es 0 y seno de 2 por 0 es seno de 0 es 0. Entonces todo esto se hace 0 y nada más nos queda que el área de ese cardioide va a ser igual a pi más pi medios, porque 2/4 es pi medios. Entonces 2 medios, que es un entero, más un medio serían 3 medios de pi. Estos los dos términos, todo esto es 0. Entonces esa sería el área de ese cardioide, o que queda encerrada en ese cardioide. Entonces nada más hay que tener en cuenta el barrido de R y de θ. Hay que definir a los valores de la distancia radial y de θ para poder considerar de manera correcta estos y sustituirlos en lo que serían las integrales que nos llevan al cálculo del área. Sí, esa sería nada más la cuestión, lo más importante a considerar iniciando el ejercicio para poder entonces tener bien determinados los límites de las integrales. Vamos entonces a hacer el siguiente ejercicio. En este caso nos piden, sería el 2, calcular la superficie, calcular el área de la superficie, limitada de la superficie, y nos dan la superficie z igual a x cuadrada más y cuadrada. ¿Sí? La ecuación de un paraboloide circular que abre hacia arriba y que tiene su vértice en el origen. Entonces se va a calcular el área de esta superficie limitada entre el plano z igual a 2 y su vértice y el origen. Vamos a considerar que todavía no se da uno cuenta que es un paraboloide circular que abre hacia arriba y que tiene su vértice en el origen. Entonces es más preciso decir que está entre el plano Z2 y el origen. Entonces, bueno, se tiene un paraboloide
tiene su vértice en el origen, abre hacia arriba. Y nos dicen que lo está limitando un plano z igual a 2, un plano que es paralelo al plano coordenado z0, pero que corta o pasa por el punto 002 en el eje z. Entonces aquí en 002, por aquí pasa un planito, el z2, y ese plano limita a la que es la superficie, y entonces solamente desean conocer el área de esa superficie de aquí hacia abajo, toda esta área de la superficie, ¿sí? Lo que queda debajo del plano z igual a 2. Entonces vamos a calcularlo. ¿Cómo se obtiene? Bueno, con la integral doble, pero asociada al cálculo de área al área de una superficie, que es S es igual a la integral doble que representa una región en el plano XY. ¿Quién es esa región en el plano XY? Pues es la proyección del segmento de superficie que desean conocer el área de este. Aquí vamos a tener el módulo de la derivada parcial de z con respecto a x. Z es la ecuación de la superficie. Entonces lo que estoy obteniendo en realidad aquí es el módulo del vector normal asociado a esta superficie. Entonces derivando, obtenemos la primer componente del vector gradiente o vector normal, que es la derivada parcial de esta ecuación con respecto a x. Luego vamos a obtener la segunda componente del vector y le elevamos al cuadrado. Entonces esta sería la derivada de la ecuación de z con respecto a y se eleva al cuadrado. Luego la derivada parcial de z con respecto a z y se eleva al cuadrado, que es 1. Esto sería entonces ya el valor de ese gradiente o ese vector normal, y obtenemos su módulo de él. Ahora aquí tendríamos una diferencial de área de la región XY. Puede ser diferencial de X, diferencial de Y, o diferencial de Y, diferencial de X, si se trabaja en coordenadas cartesianas. Pero lo que vamos a hacer es todo esto transformarlo en coordenadas polares. ¿Por qué? Porque lo que proyecta esta superficie, o la parte de la superficie que necesitamos calcular el área, es toda esta. Todo lo que queda debajo del plano. Toda esta es el área de la superficie. Y entonces, si vemos en planta, sería lo que se proyecta, sería esta circunferencia en realidad. Esta que vemos aquí sería lo que se está proyectando en el plano XY. Entonces, pues vamos a encontrar esta circunferencia. ¿Cómo se obtiene? Pues es la intersección del plano Z2 y de la superficie. ¿Cómo encontramos la intersección entre estas dos superficies? Trabajando simultáneamente a sus ecuaciones. Una manera sería por igualación, que es lo que se me ocurre. Entonces, igualando las zetas, quedaría que 2 es igual a x cuadrada más y cuadrada. Entonces, ese 2x igual a y cuadrada más, ese sería lo que representa la circunferencia de intersección entre ambas superficies. Entonces vamos a encontrar esto. Entonces, la intersección, la curva de intersección entre el paraboloide circular y el plano se obtiene
trabajando simultáneamente ambas ecuaciones, ya sea por igualación, por sustitución, como se desea, pero hay que trabajar de manera simultánea para encontrar todos los valores que satisfacen a ambas, de manera que esto se obtiene sustituyendo o por igualación, igualando ambas ecuaciones, ambas, que en este caso es lo mismo, ambas ecuaciones. En este caso sería 2 es igual a x cuadrada más y cuadrada. Esta es la circunferencia que estamos viendo aquí. Y esa es la que se proyecta en el plano XY. Esa es la que veríamos en planta, de ver lo que proyecta ese segmento de superficie. Entonces vamos a considerar esta, la circunferencia que vemos en planta o en el plano XY. Tenemos una circunferencia de radio raíz de 2. Entonces aquí más o menos como 1.40 y algo, 41 más o menos. Bueno, no necesitamos ser tan precisos. Estamos viendo una circunferencia, algo así. Sí, no tan precisos, pero tampoco. Esa es la circunferencia que estamos considerando, ¿sí? Aquí sería raíz de 2. Aquí raíz de 2, aquí menos raíz de 2 y aquí menos raíz de 2. El radio es raíz de 2, entonces esa sería la ecuación en coordenadas polares, ¿sí? R igual a raíz de 2, porque R cuadrada es x cuadrada más y cuadrada es igual a 2, entonces R es igual a raíz de 2. Esta es la ecuación en coordenadas polares, en coordenadas polares de la circunferencia. Si tiene su centro en el origen, pues entonces simplemente la ecuación es R igual al valor del radio de la circunferencia. Ya que tenemos entonces esto como la proyección del segmento de superficie del cual se desea conocer el área. Esta es la proyección del segmento de superficie, en este caso el paraboloide, del cual se desea conocer el área. Entonces, si lo vemos en planta, eso sería lo que vemos. Aquí el paraboloide saldría así y esa sería la parte en planta de lo que se ve. Ahora, pues esto es lo que define a la integral 2. Esta es la proyección de la superficie sobre el plano XY. Sobre el plano XY. Pues entonces vamos a proceder. Los intervalos que definen esa región sobre el plano XY lo vamos a hacer en coordenadas polares. ¿Sí? Es una circunferencia, lo mejor es trabajarla en coordenadas polares. Como circunferencia L sí se va a mantener entre dos valores constantes, parte del origen o polo y siempre va a tener un valor de raíz de 2. De 0 a raíz de 2, 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 entonces siempre va a tener una distancia o una longitud constante. Sí, a diferencia de las figuras anteriores en las que esa longitud iba cambiando para diferentes valores teta. Aquí siempre es de 0 a raíz de 2, de 0 a raíz de 2 teta, entonces va a ser de 0 a 2 pi.
para cubrir toda la circunferencia. Tenemos ambas coordenadas entre valores constantes. Ahora sí, ya que definimos los intervalos, estos los representamos en la integral doble, que daría entonces el área de la región RXY. Se calcula a partir de calcular el área de la región en coordenadas polares. Tenemos entonces las dos integrales. Dejemos a la integral que representa θ como la integral externa. La interna entonces quedará de 0 a raíz de 2. Y en este caso el jacobiano, que no se nos olvide, ese jacobiano es muy importante siempre considerarlo jacobiano. Ok, ahí estamos en el jacobiano, y aquí el orden de las diferenciales. Primero la diferencial de R, porque la interna define a R, y diferencial de θ asociado a la integral externa, cuyos límites son los que definen a θ. Entonces, ya que tenemos esto representado en una integral doble, lo que procede es resolverla. Área de esa región, en este caso estamos trabajando área de una superficie, entonces me falta esto. ¿Sí? Necesito entonces las derivadas parciales si no estoy trabajando solo el área en el plano X, no estoy trabajando solo esta área, sino estoy trabajando el área de la superficie. Entonces, para la superficie, bueno, iba a abreviarlo y no lo abrevié, entonces para la superficie z igual a x cuadrada más y cuadrada, tenemos que las derivadas de z con respecto a x es igual a 2x, y la derivada parcial de esta ecuación de la superficie con respecto a y es igual a 2y. Entonces ya tengo las componentes de ese vector gradiente en y, en j. Ahora vamos a obtener su módulo, y ahora sí, estoy calculando el área de una superficie, y ahora está entre 0 y 2pi, entre 0 y raíz de 2. Esta integral doble que representa la proyección en el plano XY. Ahora tenemos la raíz de esta primera derivada, le elevamos al cuadrado y queda 4x cuadrada. Entonces elevada al cuadrado, 4x cuadrada, luego más, elevemos al cuadrado la segunda componente, 4y cuadrada, más 1. Y el jacobiano. Este es importante, derivada de r, diferencial de θ, y el jacobiano, jacobiano. No se nos olvide el jacobiano. ¿Qué resta? Pues nada más representar el radicando, lo que queda dentro de esa raíz en términos de las coordenadas polares. Entonces pues vamos utilizando las ecuaciones de transformación. Sé que x cuadrada más y cuadrada es igual a r cuadrada. Entonces factorizamos ese 4 y tendríamos entonces que esta superficie quedaría entre 0 y 2pi para θ, entre 0 y raíz de 2 para r, y la raíz entonces quedaría 4 por x cuadrada más y cuadrada, esto más 1, y aquí entonces tendría r, diferencial de θ, esa superficie entonces quedaría entre 0 y 2pi, aquí entre 0 y raíz de 2, ¿de quién? De 4r cuadrada más 1. Esto r, diferencial de θ. Aquí vamos a hacer un cambio de variable, u va a ser igual a 4r cuadrada más 1, de manera que la diferencial de u quedaría 8r diferencial de r, así. Ahora vamos a sustituir. Las ecuaciones que las dos integrales tienen límites constantes. Podemos aplicar el teorema de Frovini, teorema
Robini. Y en este caso nos quedaría de la siguiente manera. Quedaría que S va a ser igual a la integral de 0 a 2pi de la diferencial de teta. Si en este integrando todos queda en función de R, pues entonces esa será lo que esté asociado a la integral que define a la R, sería R. Y como ya hice un cambio de variable, entonces en lugar de raíz de todo esto, pues raíz de U. Y en este caso el jacobiano lo pasé solamente a esta parte. La diferencial de R quedaría diferencial de U sobre 8R al despejarla aquí. Y en este caso, y creo que ya hemos terminado, nada más nos quedaría simplificar la R con esta R, y esto nos quedaría. Para este caso, teta sería evaluada entre 2pi y 0, y entonces nada más quedaría 2pi. Simplificamos el valor de esa integral como 2pi. Y en este caso vamos ahora a integrar a la raíz de U con respecto a U. Podemos tener aquí el producto 1 sobre 8. 8 ya salió fuera. Y entonces tenemos solamente la integral de 0 a raíz de 2 de raíz de U diferencial de U. Esto es 1, 2. Y ya. Esto entonces nos queda como S igual a pi cuartos. 2 con 8 lo simplificamos y ya resolvemos esa integral. Queda U a la 1 medio. U a la 1 medio más 2 medios es U a la 3 medios. U a la 3 medios entre 3 medios evaluada entre 0 y raíz de 2. Esto entonces nos lleva a que al sustituir el valor de U nos quedaría así. S va a ser igual, es el área de ese paraboloide, el área de la superficie que representa el paraboloide quedaría aquí. A ese 3 medios también lo sacamos fuera, entonces producto de extremos entre producto de medios quedaría así. Y ahora tenemos solamente U, y U es igual a 4R cuadrada más 1 elevada a la 3 medios y evaluada entre 0 y raíz de 2. Entonces, al evaluarla, en raíz de 2, este 4 y este 2 se simplifican y esto queda nada más S igual a pi sextos. Ajá. Y aquí entonces evaluemos en raíz de 2 a la R. Si R es igual a raíz de 2, al elevarla al cuadrado será 2, y 2 por 4 es 8, y 8 más 1 es 9. Raíz cuadrada de 9, 3, y 3 elevada al cubo es 27. Entonces quedaría 27 al evaluar en la primera, en el límite superior. Ahora aquí cuidado, generalmente vemos el 0 y decimos, todo lo demás es 0, pues no. Aquí al evaluar en 0 tendríamos 4 por 0, 0 efectivamente, pero 0 más 1 es 1 y 1 elevada a la 3 medios pues es 1. Entonces queda 27 menos 1, ese entonces es igual a 26 sextos. Vamos a poner 26 sextos, tienen simplificación, ese entonces igual queda a 13 tercios de pi. Unidades de área, eso sería entonces el valor del área de esa superficie, es decir, todo lo que queda del paraboloide bajo del plano Z2 y sobre lo que sería su vértice. El vértice 0,0,0, que es el origen. Ese sería entonces el cálculo de esa superficie. Vamos a ver el tiempo cómo vamos para ver si procedemos a... Sí, yo creo que lo dejamos aquí.